Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Tesalonicenses 3. Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Después de expresar Pablo en el final del capítulo 2 su deseo de que los hermanos fueran confortados y confirmados en toda buena palabra y obra, ahora les pide que oraran por ellos, para que la palabra de Dios pudiera correr y fuera glorificada como lo había sido en ellos. Nuestro ardiente deseo y oración continua debe ser que otras personas también puedan escuchar el mensaje del Evangelio y la palabra lleve fruto abundante y permanente también en ellos. Son muchas las veces en las que el apóstol pidió oración a los hermanos. Recordemos que la oración eficaz del justo puede mucho y necesitamos la oración de unos por otros y por el avance del Evangelio. Pablo pide no solo para que el Evangelio corra, sino para ser librado de hombres perversos y malos. Recordemos que la mayoría concuerda en que Pablo estaba escribiendo esta carta desde Corinto en su segundo viaje misionero. En aquel lugar había mucha oposición, pero de igual manera debemos saber, entender y comprender que siempre que le servimos a Dios y predicamos y enseñamos la palabra, habrá oposición y solo Dios nos puede dar la victoria. En medio de sus peticiones les da esta promesa que es para todos nosotros. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Él sabía que ellos eran obedientes a Dios y su deseo era que Dios los encaminara al amor y a la paciencia de Cristo. A estos hermanos obedientes, Pablo les ordena en el nombre de Jesús que se apartaran de todos los que andaban desordenadamente siendo desobedientes. Porque a pesar de que en Primera de Tesalonicenses 4:11 se les enseñó que debían trabajar, algunos seguían en rebeldía, sin trabajar en nada y entremetiéndose en lo ajeno. Pablo mismo fue ejemplo para ellos, trabajando para su propio sustento. Y él afirma que lo hizo exactamente para dejarles ejemplo y que ellos pudieran seguir ese ejemplo. Los hermanos debían alejarse de estos desobedientes para que se sintieran avergonzados y fueran amonestados.
El fin siempre es el arrepentimiento de los demás y no su destrucción. En el versículo 16, Pablo les da estas palabras: que el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Qué necesidad que esto sea una realidad en nuestra vida. Qué necesidad de conocerle como el Señor de paz y poder recibir de Él siempre, cada día, en toda circunstancia, paz en toda manera. Ya vimos en Filipenses 4, 6 y 7 una de las maneras en las que podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es orando a Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, poniendo nuestras peticiones delante de su presencia. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. Menciona las dos peticiones por las que la iglesia de Tesalónica debía orar por Pablo y sus compañeros. Número 2. ¿Cuál era la confianza que tenía Pablo respecto a la obediencia de los hermanos? Número 3. ¿Qué ordenó Pablo a los hermanos obedientes? Número 4. ¿Qué hacían los hermanos desobedientes y que andaban desordenadamente? Número 5. ¿Qué hizo Pablo para obtener su sustento en Tesalónica? Número 6. ¿Cuál era el propósito de Pablo al trabajar en aquel lugar? Número 7. Completa: si alguno no quiere trabajar tampoco. Y número 8. En medio de toda la oposición y tribulación que estaba viviendo la iglesia de Tesalónica, ¿qué pide Pablo para ellos? Aquí terminamos el capítulo 3 y el libro de Segunda de Tesalonicenses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.